Gracias a Dios, hemos sido llamados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y yo quiero ir a Éxodo capítulo 10 que leímos al principio, cuando después de varias plagas, Faraón ha ido cambiando su pensamiento. De hecho, dice: yo los voy a dejar ir, pero luego se arrepiente y no los deja ir. También dice: oren por mí para que se quiten las plagas, y después de que se quitan las plagas, no deja ir al pueblo de Israel a servir a Dios. Y entonces, en el capítulo 10, verso 8, Faraón va a tener de nuevo un diálogo con Moisés y Aarón, y dice de la siguiente manera: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de servir? Moisés respondió: hemos de ir nuestros niños con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. O sea, aunque Dios esté con ustedes, realmente les está diciendo: ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? ¿Cómo es que todos se van a ir? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No sea así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, puesto que esto es lo que vosotros pedisteis. Vayan y sirvan solamente unos cuantos. Mire, el propósito de Dios es perfecto. Hoy vamos a estar hablando acerca de la libertad completa. El propósito de Dios es perfecto, único, no cambia. El propósito de Dios no se puede limitar en ninguna manera. No dice el hombre cuánto Dios va a cumplir y cuánto no. De hecho, ni siquiera el propósito de Dios depende de la fe o la incredulidad del hombre o del pueblo de Dios. Nada de esto determina que Dios obre. En ocasiones pensamos ser libres, y para obtener la libertad el hombre hace guerras contra otras potencias que le invaden, contra dictadores, contra sistemas políticos, económicos, religiosos. Quieren ser libres cuando las personas libres económicamente, libres de sus padres. Queremos la libertad y la expresamos de diferentes maneras: por una manifestación, por un pensamiento. Queremos libertad de decidir. La sociedad quiere libertad, los hombres quieren libertad, y cada vez piensan y se creen más libres. Pero, ¿qué es la libertad? ¿Qué es realmente esa verdadera libertad? Y mucha gente utiliza un pasaje, de hecho, de la Biblia: la verdad os hará libres, creyendo que los chismes, perdón por decir esa palabra, pero a veces son chismes, o que publicar las cosas es libertad. Esgriman la libertad los periodistas, los filósofos, los científicos, aún la misma iglesia cristiana. Pero ¿qué es la libertad? A veces tenemos una libertad simulada o parcial, o una libertad completa. ¿Es una libertad dividida, material o espiritual? Son muchas preguntas y no las voy a contestar hoy. Yo quiero que le quede eso en su mente, pensando qué es la libertad o de qué libertad nos habla Dios. Pero la libertad que Dios nos da es una libertad que Él ofrece. Es conocerle a Él, es caminar a la sombra de Él. Y la libertad que el mundo, ciencia, filosofía, pensamiento, lo que sea. La libertad que el mundo nos ofrece es una libertad parcial, una supuesta libertad. Y esto es lo que el mundo, lo que Satanás nos está ofreciendo el día de hoy. Quiero orar y quiero que nosotros pensemos en esa libertad que el Señor nos ha dado. Padre, te bendecimos en este momento y queremos tener esa verdadera libertad en Cristo. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres.
Pero esa libertad o esa verdad no es un pensamiento, sino es Cristo mismo que nos da esa verdad. Él es la verdad y que nos da la libertad del pecado. Enséñanos a conocerte en esta hora y a depender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en Éxodo, en la primera parte del capítulo 1 al capítulo 12, y hoy estaré cerrando prácticamente esta parte. Hemos tocado estos pasajes de maneras diferentes. De hecho, hay más que explotarle y que encontrar ahí de las enseñanzas bíblicas de Dios, pero quiero tocar del capítulo prácticamente del 3 hasta el capítulo 12, cuando vienen ahora el llamado de Moisés hasta las plagas, hasta las 12 plagas. Y en esta parte estamos, en la primera parte del capítulo 1 al 12, todavía en Egipto. Entonces vamos a ver cuál es la libertad de Dios. Es una libertad única, perfecta y no cambia. La libertad del mundo es una, pero la libertad que Dios nos ofrece es diferente a cualquier libertad que podamos nosotros tener. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Y esto es lo que vamos a empezar viendo. ¿Cuál es el propósito de Dios? También el domingo anterior empezamos hablando del propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en cuanto a la libertad? Dentro de ese propósito, Dios determina aún la oposición de Faraón. Sabe que va a haber esa oposición, que va a endurecer su corazón. Sabe que Satanás se va a oponer. Recordemos que Faraón representa a Satanás, representa este mundo, representa la esclavitud, el pecado, la muerte y la condenación. Sin embargo, el propósito de Dios es firme y no cambia. El propósito de Dios entonces es perfecto y nosotros estamos seguros que Dios cumplirá ese propósito en todo momento. Veamos el capítulo 3 de Éxodo, versos 7 en adelante. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios conoce a su pueblo y a partir de aquí vea lo que Dios va a hacer. Este es su propósito. También lo tocamos la semana anterior. Entonces dice Dios: he descendido para librarlos. O sea, él ya los había visto, ya los había escuchado y su propósito es: he descendido para librarlos y sacarlos. Entonces, ¿qué va a hacer? Te enviaré a ti, Moisés, en el verso 10. Dice: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Vea el propósito final: para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y lo tiene frente a usted. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Dios desciende para librarlos, sacarlos, enviar a Moisés para que saque al pueblo. Y dice en el verso 12: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Dios va a estar con Moisés a pesar de todo. Y al final del verso 12 dice que cuando haya sacado a Israel de Egipto, dice: serviréis a Dios en este monte. Usted tiene 4 puntos que le puse ahí en la pantalla. Dios desciende para librarlos y sacarlos, envía a alguien para que saque a ese pueblo, Dios estará con ellos y el propósito final es que ellos le sirvan, le glorifiquen. Y en el verso 18 dice que Dios los envía y el pueblo va a oír la voz de Moisés. De hecho, también Aarón los junta y dice que los oyen. Voy a leer el verso 18. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, vea este propósito: nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. Como Dios dijo que nos va a sacar, nos mandó que vayamos por 3 días para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Esto es lo que Dios quiere. Verso 19. Mire cómo Dios aún sabía de esa oposición. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por más. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y finalmente dice: y entonces los dejará ir. O sea, Dios tiene planeado y perfecto todo. Ese es su propósito. De parte de Dios, entonces, no hay reserva en ese plan. No demanda un cumplimiento menor o superior a eso. Ese es el plan perfecto. Nadie puede negociar con él, ni nadie puede limitarle en lo que Dios va a hacer. Ni los hebreos, ni Moisés y Aarón
ni Faraón, que era el representante del imperio dominante en ese momento. Dios no viene a negociar con el enemigo. Él ha dicho algo, lo va a hacer y pide al pueblo que viva y que cumpla ese propósito. Entonces lo que Él ha determinado no hay quien lo pueda detener. Dice en Números capítulo 23, verso 19 de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Él no va a cambiar. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que está diciendo es, lo que Él dijo lo va a hacer, y lo que habló lo va a ejecutar. Esto creo que es nuestra premisa. Dios, y como lo dijo, lo va a hacer. Pero lo que yo quiero que hoy pongamos atención no solamente es sobre lo que Dios dijo, sino lo que Faraón o lo que Satanás y el mundo que representa el pecado que está representando este Faraón quiere hacer con ese propósito de Dios. No va a tener la misma respuesta, o va a decir el mundo y Satanás, sí, yo quiero que Dios obre de esta manera. Primero, el mundo, en este caso Faraón, Satanás, su reino, empieza desconociendo la autoridad total de Dios. Y si recordamos un pasaje en la historia, hay una pareja que también desconoce esa autoridad de Dios. ¿Quién es? Adán y Eva. Claro, Satanás llega y los toca y les dice, no hagan caso a Dios. No, Dios no tiene razón. No es cierto lo que Dios dice. No va a cumplir eso de matarlos. Empieza a desconocer la autoridad de Dios. La respuesta de Faraón es un prototipo, una imagen de esa respuesta y de ese actuar de Satanás oponiéndose a cumplir el propósito de Dios. Pero recuerde lo que vimos, Dios dijo y lo hará. Dios habló, lo cumplirá, lo realizará. Y no quiere dejar ir libre a su pueblo. Pero reconozcamos que la dureza del corazón de Faraón, la misma negativa de Faraón, estaba contemplada en el propósito de Dios y sirvió para exaltar el nombre de Dios, para que Dios manifestara su gloria y para que el propósito de Dios se hiciera perfecto. Vamos al capítulo 5 de Éxodo, y mi esposa habló el viernes y tocó varios de estos versículos y yo decía, bueno, tocó muchos versículos que yo ya tenía preparados, pero la forma en que yo lo estaba viendo o lo había concebido desde antes es diferente. Así que dije, no hay problema, nos va a servir muy bien. Y en el capítulo 5, verso 1 dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. El representante de Dios, el profeta de Dios, hablando a Faraón, al enemigo, a Satanás. Esto es lo que Dios dice. Nosotros, delante del mundo, delante de Satanás, delante de nuestra vida diaria, delante de nuestros deseos, diciéndole al mundo, diciendo a veces a nosotros mismos, nuestro corazón o nuestro pensamiento, nuestros deseos. Esto es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cuál es ese propósito? Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Que sean libres, que salgan. Tenga cuidado con esto, mire, lo voy a decir de nuevo. Que sean libres, y al ser libres, que salgan. ¿Y qué van a hacer saliendo? Servir a Dios. No pueden servir a Dios estando en ese lugar y siendo esclavos. Tienen que ser libres, tienen que salir y servir a Dios. Y entonces Faraón, mire cómo desconoce totalmente a Dios en el verso 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje? Yo no lo conozco. ¿Quién es Jehová? ¿Qué autoridad tiene sobre mí? Soy el Faraón, soy descendiente de los dioses. Ellos se creían dioses. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Desconocimiento de la autoridad de Dios. Esto hace el mundo, esto hace Satanás. A veces también nosotros hacemos eso. Desconocemos la autoridad de Dios sabiendo el propósito. Verso 3. Y ellos dijeron, Él es el Dios de los hebreos. Él nos ha encontrado
iremos pues, esto es lo que Dios dijo, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, esto lo dijo en el capítulo 3, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga a nosotros peste o con espada. Faraón se considera no igual a Dios, superior a Dios. Dios dice, el Dios de los hebreos, yo no lo conozco, no puede obligarme. La rebeldía no significa oír y no querer hacer la voluntad de Dios. La desobediencia no es solamente oír y no hacer. La rebeldía y la desobediencia es compararse con Dios, es creerse mayor a Dios, es idolatría, porque nosotros nos estamos poniendo sobre Dios y sobre su voluntad. Cuando usted es rebelde, cuando usted desobedece, no está diciendo es algo que Dios me dijo y es un consejo, porque algunos toman como consejo la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es verdad, es su propósito, es revelada por Él. Él dijo y Él hará, cumplirá. Pero cuando nosotros desatendemos, desobedecemos o rechazamos, no revelamos a la palabra de Dios, nos estamos considerando superiores en autoridad, en verdad, en sabiduría a Dios. Así lo hizo Faraón. Y recuerde que esto fue lo que también Satanás le dijo a Adán y Eva, con que Dios les dijo, no le crean. Ustedes serán como Dios, ustedes serán Dios para ustedes mismos. ¿Se da cuenta? Esto es rebeldía, esto es desobediencia. Y entonces no solamente viene un desconocimiento de Dios, sino viene una negativa de escuchar a Dios. No quiero oírlo. Y ya va viendo por dónde vamos. Faraón hizo esto, pero también nosotros hacemos esto. Negativa de escuchar a Dios. Dios insiste que Moisés vaya y le diga que los deje salir. Faraón escucha eso, deja salir a mi pueblo. Israel estaba desanimado ciertamente por todas las cosas que venían, y a pesar de que Faraón no quiere escuchar, Dios no va a cambiar su propósito. Así que en el capítulo 7 vemos cómo Dios le vuelve a hablar a Moisés y dice, yo te constituí Dios para Faraón y Aarón va a ser como tu profeta, ve y habla nuevamente a Faraón y mándale. Dice, pero yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, pero esto es para que sepan que yo soy Dios. O sea, esa misma dureza del Señor va a magnificar la gloria de Dios. Y llegamos al capítulo 7, verso 13. Dice que aunque van y le hablan a Faraón, dice en el 7:13, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Y qué dice? Y no los escuchó como Jehová había dicho. Pero quiero que ponga atención. Dios está hablando. No escuchó Faraón, no entendió Faraón, no fue suficientemente clara la voz de Dios a través de Moisés y Aarón, no vio señales con la vara. Cuando empiezan ahora van a empezar las plagas, no fue clara la voz de Dios. Sí, pero el no escuchar es endurecer el corazón. Recordemos que antes dije que era verse comparado a hacerse Dios para uno mismo. Eso es rebeldía y negar la voz de Dios. Y ahora no escucharlo es decir, aunque entiendo, aunque escucho, aunque sé y tengo advertencia, yo no quiero escuchar a Dios. No es solamente no escuchar, es realmente, ¿cómo se llama esto? Una sublevación o levantarse en contra de Dios. Es como el niño que le dices, no hagas eso, va y lo toca. No lo hagas, y entre más le dices que no lo haga, lo toca, lo hace. Se parece a uno de mis hijos. O yo creo que ese hijo se parece a mí. Que no, y lo hacemos. O se parece a muchos de nosotros. Pero entonces, a partir de ese momento de que se comparó con Dios, Faraón, y no quiere escuchar, va a empezar un cambio en la vida de Faraón. Y quiero que es lo que usted vea, pero también usted vaya viendo si es lo que pasa en nuestro corazón. Las concesiones para la libertad. Sí, la respuesta del enemigo es,
igual que en Génesis. No le hagas caso a Dios. Tú vas a ser libre. Tú vas a tener la libertad, tu propia libertad. Tú vas a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Conforme Dios obra y va trayendo plagas, Faraón no quiere terminar con la esclavitud. Conoce el propósito de Dios y sabe que está vencido. Ya sabe, hoy leímos al principio, en el capítulo 10, cómo a unos mismos hechiceros le dicen a Faraón: ¿no te das cuenta, Faraón, que ya estamos destruidos? En el capítulo 7, capítulo 10, verso 7. ¿Acaso no sabes que todavía que Egipto está ya destruido? ¿No te das cuenta que estás vencido? Y Satanás sabe que está vencido. Pero decimos en México, son patadas de ahogado. Es como el gato, dice, ¿cómo dice el dicho? Estoy igual que el chavo, ¿verdad? Pelea como gato boca arriba, ¿no? O sea, porque el gato siempre procura voltearse. Así es el enemigo. Sabe que está vencido, pero no reconoce su derrota. También nosotros sabemos que tenemos que obedecer a Dios y sigue nuestra carne luchando en nosotros mismos. Lo que dice Romanos capítulo 7, cuando Pablo habla de esa lucha que hay en nosotros. Y entonces Satanás empieza a conceder ciertas concesiones. Yo les llamé así, concesiones. Por eso se los puse aquí, mire, grande. Concesiones para librarlos. No, o sea, sí te voy a dar cierta libertad, pero vas a seguir bajo mi poder, bajo mi autoridad. Eso es una concesión. No es todo, solamente una parte. Van a tener libertad, pero van a seguir esclavos. ¿Cómo puede ser posible eso? Es algo contradictorio. No puede haber una libertad con esclavitud, no puede haber una verdad a medias. Es una esclavitud disfrazada de democracia, de libertad, de comunismo. Por ejemplo, no quiero meterme en política, pero yo creo que hoy hay una esclavitud. ¿Y sabe cuál es la esclavitud? Se llama sueldo mínimo. Va a decir, ¿cómo que sueldo mínimo es esclavitud? Sí, hermanos, porque antes el dueño de un esclavo estaba obligado a darle dónde vivir. Va a decir, pues no tenía ningún derecho. Sí, estaba obligado a darle dónde vivir, qué comer, bueno, y desde que nacía hasta que moría era su propiedad. Pero ahora somos libres. Pero el sueldo mínimo no le alcanza al empleado para pagar dónde vivir, ni comer, ni vestir. ¿No está peor que la esclavitud entonces? Creo que sí, ¿verdad? O sea, el enemigo te dice, te doy ciertas libertades. Y no quiero decir que la esclavitud fuera buena, estoy en contra de la esclavitud, sino que lo que Dios da es una verdadera libertad, no libertad parcial. Veamos ahora, ¿cómo empieza a dar esas concesiones? Primero, no atiende a Dios porque tiene un corazón duro. No atiende a la voz de Jehová. Y entonces viene la plaga de sangre. Y nosotros conocemos, no voy a hablar de las plagas. Toca con su vara río y toda fuente de agua. Y también los hechiceros hacen lo mismo. Capítulo 7, verso 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Y Faraón, ve aquí, no atiende a la voz. Se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. No me importa lo que Dios está haciendo. Yo también lo puedo hacer. El mundo compitiendo con Dios. Nuestras necesidades, no necesito ahora a Dios, competimos con Dios. Puedo solucionar mis problemas. Nos creemos independientes. No atiende a la voz de Dios porque su corazón está duro. Escucha la voz de Dios y no la atiende. Sabe, la ve, pero no atiende. Prefiero creer lo que una religión me dice a creer lo que Dios dice. Sé que Dios me está hablando a mí, por eso meditamos, pero no quiero hacerle caso hoy, no quiero vivir en esa obediencia. Mejor no medito para no conocer a Dios. Así estaba Faraón y así estamos a veces nosotros. Después Faraón, después de no atender a la voz de Dios, de irse a su casa tranquilamente,
empieza a ver que esa plaga, bueno, ha hecho estragos en su reino. ¿Y qué empieza a hacer con esas concesiones? Quiere negociar con Dios. Es el hombre también que quiere negociar con Dios. Lo voy a tocar ahora, pero antes quiero que usted vea. Faraón representa también el dominio del mundo y a veces nos representa a nosotros. Le decimos a Dios, si tú haces esto, Señor, entonces te sirvo. Señor, si me respondes, entonces te seguiré. Señor, yo quiero que hagas esto. Y cuando oramos, a veces creemos que Dios está a nuestra disposición. Queremos negociar con Él para vivir en obediencia, para servirle. Así Faraón quiere negociar con Dios para dejar ir al pueblo de Israel. Y entonces viene la plaga de las ranas. Y entonces empieza a tomar en cuenta a Dios. Y aún pide a Moisés, oren para que Dios quite esas ranas. Parece que su corazón se está doblegando. A veces nosotros también, cuando tengo una necesidad, vamos a Dios, oremos. Ya ven, está buscando a Dios, sí, pero hay todavía resistencia en nuestro corazón. Capítulo 8, verso 8, dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Que Dios quite esto y entonces voy a hacer esto. Primero se consideraba superior que Dios, ahora quiere negociar con Dios. Somos iguales, vamos a negociar. Eso hace el hombre perverso, el hombre rebelde. ¿Cuántas veces yo he sido rebelde o perverso? Le he dicho a Dios, si tú haces esto, entonces te voy a servir. O te sirvo, pero con la condición de tal cosa. Esa es a veces nuestra mente, nuestro corazón perverso. Pero en el verso 15, quiere negociar con Dios y después es engaño. No le hace caso. Como si Dios fuese un hombre con el que se puede jugar. A ver, los voy a dejar ir, pero solamente hasta cierto punto. Verso 15. Está jugando a las fuercitas con Dios, ¿no? Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón, hizo pesado su corazón, sería la traducción de endurecer. Hizo pesado su corazón. No quiero hacer caso. Y no los escuchó como Jehová había dicho. Entonces vienen la plaga de los piojos. Y los mismos hechiceros reconocen que ya es el poder de Dios, que ellos ya no pueden igualar las mismas cosas que antes hicieron. Pero Jehová estaba ahora sobre ellos, el poder de Dios está sobre ellos. Pero Faraón sigue endurecido. En el capítulo 8, verso 19, vemos que también el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová había dicho. Y vea cómo ahora empieza, yo le llamo así, Faraón a darles cuerda al pueblo de Dios. El enemigo empieza a darnos cuerda. Puede servir a Dios, sí, pero de esta manera. Puedes servir a Dios, pero no te vayas lejos. Puedes servir a Dios, pero sigue bajo mi gobierno. Puedes servir a Dios, pero bajo mis condiciones. Vea esto siguiente. Entonces Faraón le dice, sí, vayan y sacrifiquen, pero no se vayan muy lejos cuando viene la plaga de las moscas. Ya vio que Dios está haciendo diferencia entre Israel y entre Egipto. Cuando Dios comienza a hacer esta separación que Dios le llama redención, Faraón dice, los voy a dejar ir, pero que no se vayan muy lejos, que no vayan todos. Vamos al capítulo 8, verso 25. Por eso le llamé concesiones para la libertad o para librarlos. Ciertas libertades, les doy cuerda. Es como, ¿cuántos volaron aquí una cometa o un papalote en México? Empezamos jalándolo con una cuerdita, corremos y le vamos soltando cuerda, luego está muy alto y muy lejos y realmente tiene fuerza para romper el hilo, pero ¿qué hacemos nosotros? Le dejamos ir cuando hay fuerza y le jalamos tantito y seguimos controlando, ¿cierto o no? Así hacíamos nosotros cuando niños. Bueno, luego se nos perdían las cometas, ¿verdad? O se quedaban en los postes de luz. Pero esa es la técnica, le deja ir aunque vaya lejos, aunque se vea en los cielos, pero yo sigo teniendo el control del hilo. Y cuando pierde un poco de fuerza, lo voy jalando, pierde un poco de fuerza, lo voy jalando hasta que nuevamente lo tengo
tengo la cometa o el papalote en mis manos. Así que Faraón dice en el capítulo 8, verso 25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero en la tierra. Sí, ofrezcan sacrificio, pero aquí, no se vayan. Sigan siendo esclavos, sigan siendo mis siervos. Sigan aquí. No se vayan muy lejos. Yo los quiero controlar. Verso 26, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios las abominaciones de los egipcios. ¿Se acuerda que le dije, guarde esto, tenga cuidado con esto? ¿Qué era lo que Dios quería? Librarlos, sacarlos y después servir, que fueran a servir. Pero ¿qué decía Faraón? Pueden servir a Dios aquí. No pueden servir de esta manera, decía Dios, ni Moisés. No tienen que salir, no tienen que irse de mi autoridad. Sigan en esta tierra, aquí yo gobierno. Verso 27. Entonces Moisés dijo, no, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Ni siquiera nos ha dicho cómo le vamos a servir. Él dijo, y Él nos va a llevar. Y Faraón dice, no, sirvan aquí, a la manera de Egipto, como se honran a los dioses de Egipto, con los sacrificios de Egipto, con los holocaustos de Egipto. Y algo que nos recuerda esto es como en el capítulo 32 de Éxodo, Israel estando en el desierto quiso ofrecer sacrificio a Dios como lo hacían en Egipto. ¿Y qué vino sobre ellos? Muerte. No podemos ofrecer sacrificios a Dios en la tierra de Egipto, ni a la manera de los egipcios o del mundo. Esto es lo que ahora está haciendo la iglesia. Para que la iglesia o los jóvenes o los hermanos no se vayan, ofrezcamos, celebremos a Dios, seamos cristianos, pero que no haya diferencia con el mundo, combinados con las costumbres del mundo, un sincretismo de fe, de filosofías, de creencias. Vivamos como el mundo y entonces el mundo vendrá a la iglesia. No, hermano. Más bien, la iglesia está viviendo todavía en el mundo. Satanás tiene controlado a la iglesia cuando vivimos de esta manera. Verso 28. Dijo Jehová, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, pero orad por mí. Miren, astuto. Miren, hasta ustedes van a orar por mí. Y ahí están los pastores orando por los políticos. No, sí, deja que oremos por él. Y después de que pasan las elecciones, ese político que dijo que reconocía a Dios, ¿qué pasó? Y por el que dejó que se orara, empieza a hacer políticas, no quiero meterme en política, pero empieza a hacer políticas en contra de la voluntad de Dios y de la iglesia de Dios. Así le dice Faraón, con tal de que no te vayas más lejos, hasta ahora por mí. Realmente era una artimaña para no dejarlos ir. Una cuerda atada a los pies como grilletes pesados. Puedes ir hasta donde yo te permita, cuando te lo permita y como yo te lo permita. O sea, yo sigo siendo tu dueño, tú sigues siendo mi esclavo. Esto es lo que el mundo nos dice. Verso 32 del capítulo 8 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Sirvan a Dios, pero síganme obedeciendo, bajo mi supervisión. Una religión que el enemigo pueda controlar, que controle sus mentes. Una religión sin cambio de vida ni arrepentimiento. ¿Hay religiones así? Sí, tú puedes, si conoces a Dios, puedes ser salvo. La salvación es el reconocimiento de la iglesia. La salvación es cuánto conoces. No, hermanos. La salvación es obra de Dios, de Jesucristo en tu vida. El enemigo quiere seguirte controlando. Una religión, les decía, sin cambios ni arrepentimiento. Una religión, de hecho, que ora a Dios. A un faraón dice, oren para que se quiten las moscas. Y le reconoce entonces como un Dios que puede hacerlo.
Sí pueden servir, pero sigan siendo mis esclavos. Una cuerda, les decía hace rato, como la cometa, suficientemente larga para que se sientan libres, pero que limite ir más lejos de lo que su dueño quiere. Una cuerda que determine el control hasta dónde pueden llegar y permita jalar al enemigo, a ese que es su esclavo, aquel que se quiere salir. Dice Mateo capítulo 6, verso 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios siendo todavía esclavo de Faraón. No puedes seguir a Dios siendo esclavo de este mundo. No puedes decir que has nacido de nuevo viviendo la vida que este mundo vive. Entonces, ahora el enemigo empieza a dar más concesiones. Pero como no funciona, Faraón se ensoberbece, no los deja ir, y entonces viene la plaga sobre el ganado, vienen las cenizas, vienen las úlceras. ¿Y qué pasa con Faraón? Sigue todavía diciendo yo, el ego. Se mantiene en su orgullo. Dice el capítulo 9, verso 7 al final: y no dejó ir al pueblo. Verso 12: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. O sea, vemos que realmente no había un cambio en el verso 17. Dios le dice a Faraón: ¿por qué actúas así? Y le dice esta pregunta: ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Faraón reconoce entonces, cuando ve todas estas plagas, que ha fallado, se reconoce pecador y decimos: empieza a haber un cambio en su vida, pero todo es falsamente. Empieza a reconocer todo esto. Miren el capítulo 9, cuando viene el granizo, verso 20 y 21. 21 voy a leer: mas él no puso en su corazón la palabra de Jehová, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó a sus criados y a sus ganados en el campo. Los egipcios, que recibieron la advertencia de Dios que vendrían granizos y matarían a todo el que estuviera fuera, los que no escucharon siguieron en desobediencia, y vino el granizo y mató a sus ganados y a sus criados. Pero vea el verso 27 ya ahora con Faraón. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. ¿No ha cambiado el corazón de Faraón, que reconoce su pecado? En ocasiones nosotros reconocemos nuestro pecado. Yo soy alcohólico, sí, yo soy adicto, sí, yo soy pecador, sí, miento, sí, he fallado a Dios. Y dice: Jehová es justo. No, Dios es bueno, Dios es perfecto. Leíamos también un libro donde nos decía que la gente ama a Jesús, pero aborrece a los cristianos. Y por dos cosas: o el cristiano no ha sabido reflejar esa verdad de Dios, o dice que ama a Jesús, pero no ama lo que Jesús pide. Y ahí es cuando dice que aborrece al cristiano. Porque ama a Jesús porque es amor, solamente ama una parte de él, pero no ama al Dios que le llama a vivir una vida en obediencia. Dice Faraón: he pecado esta vez. Jehová es juez justo, y yo y mi pueblo somos impíos. Oren a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y os dejaré ir, les daré libertad y no los detendré más. Pero él sigue negociando. Que Dios me responda y yo los voy a dejar ir. En el verso 34 dice que él se obstina en pecar. Él se obstina y está endurecido de corazón, igual que sus siervos. En el verso 35 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Reconoce que es pecador, es soberbio, pero no quiere cambiar su vida, no quiere obedecer a Dios, no quiere dejar ir a su pueblo. Así es Satanás, sabe que está destruido, pero no
quiere dejar ir al pueblo de Dios. Nosotros sabemos lo que Dios pide, pero nos obstinamos en no obedecer a Dios. Yo le llamé concesiones porque parece que hay ciertas libertades, pero el hombre sigue en su rebeldía, aún a veces reconociendo su pecado y reconociendo la justicia de Dios. Cuando no obedece, es igual que al principio. No ha habido ningún cambio. Entonces, en el capítulo 10, ya cuando vienen las plagas de las langostas y devoran todo, dice Faraón: vayan entonces a adorar a su Dios, pero vayan a adorarle bajo mis condiciones. Capítulo 10, verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron lo que leíamos al principio: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y entonces Faraón dice: sí, vayan y sirvan. Verso 8. Andad, servid a Jehová vuestro Dios. Pero ¿quiénes son los que han de ir? Moisés dice: ¿quiénes han de ir? Todos. Nosotros, nuestros niños, nuestros viejos, hijas, hijos, ovejas, vacas, o sea, ganado. Hemos de ir todos. Y lo dice de esta manera: ni una pezuña ha de quedar, ¿no?, aquí en Egipto. Para servir a Dios, ¿qué necesitamos? Detengámonos un momento aquí. Estamos en Egipto, estamos en el mundo. Dios nos está llamando fuera a salir para servirle. Pero dice: no puedes servir a Dios desde tu condición. Tienes que salir y no salir y dejar cosas atrás. Tienes que salir con todo y tus chivas, decimos en México. Con todas tus chivas, hasta las pezuñas, dice, de los animales. Nada se va a quedar ahí. Nada tuyo, tu mente, tu corazón, de tu vida, de tu trabajo, de tu cuerpo, puede quedar en el mundo para servir a Dios. Tienes que salir completo a servir a Dios. Verso 10. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. O sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo que así les ha dicho Dios? ¿Cómo los voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad este mal que está delante de vuestro rostro. No será así. ¿Cómo? ¿Darles libertad completa? ¿Cuándo se ha visto eso? Verso 11. Condiciones, concesiones. No será así. Id ahora a vosotros los varones y servid a Jehová, puesto que esto es lo que habéis pedido. Verso 16. Cuando entonces viene ya toda la plaga sobre ellos y ve que está destruido, dice que los llama y dice: he pecado contra Jehová el Dios y contra vosotros. Verso 17. Mas les ruego que perdonéis mi pecado solamente esta vez, una vez más, y oren a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga. Sí, sirvan, pero bajo mis condiciones. Finalmente dice: vayan y adoren a su Dios. Cuando vienen las tinieblas y que no podían verse por 3 días. Imagínense cuánto sería la oscuridad que si prendían una luz o una vela no se podía ver. Esto es algo increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Pero vean el verso 24 del capítulo 10. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: bueno, vayan y sirvan a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. También vayan también vuestros niños con vosotros. Ok, vayan todos ustedes. Cristianos, vayan y sirvan a Dios. Pero sigan viviendo en el mundo. Sigan viviendo como los del mundo. Sí, sirvan a Dios, vayan a la iglesia, hagan todo. Tengan religión, todas sus familias, tengan libertad, pero sigan viviendo como en el mundo. Busquen las cosas del mundo, trabajen como el mundo, hagan las cosas del mundo. No es la misma concesión que el diablo nos hace el día de hoy, y nosotros a veces vivimos bajo esa desobediencia. Adoren a Dios, pero no sus bienes. Verso 25. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestro ganado irá también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? Con todo. ¿Y mi trabajo? También.
Ahí tengo que servir a Dios. Y en la escuela también. Y en mis actividades también. Y cuando voy al gimnasio también. Y cuando voy de compras también. Y dice que nuevamente el corazón de Faraón se endureció y no los dejó ir. Pero recordemos este verso. Ni una pezuña va a quedar. Hemos de salir para servir a Dios. Dios no hace concesiones al enemigo. El enemigo quiere hacer concesiones, pero Dios no hace concesiones al enemigo. No dejará a uno solo de su pueblo sin que le sirva. Tú y yo fuimos llamados como ese pueblo. Entonces viene la muerte de los primogénitos. Y esto yo creo que es lo más terrible. Dice, perdón por la imagen que puse ahí, pero nos vamos a llevar todo. Hasta el sillón nos vamos a llevar. Nada va a quedar en este lugar. Todo es nuestro. Capítulo 10, verso 9. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, ovejas, vacas, porque esta es nuestra fiesta para Jehová. Servir a Dios es una alegría, es una fiesta. Capítulo 11, verso 1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir. Seguramente Él los echará. Dios quería hacer esto. Y en el capítulo 12, verso 26, vemos la muerte, ¿no?, de los primogénitos. Dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, hablando de la Pascua que ellos iban a celebrar, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros le responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. Recuerda, el Cordero de la Pascua simboliza a Jesucristo, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto. ¿Qué marcaba esto? No hay concesión para el enemigo. No podemos servir a Dios bajo sus estatutos, bajo su forma, bajo su religión. Tenemos que servir a Dios como Él nos los pidió. Y dice: y cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Verso 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. O sea, Faraón nunca quiso dejar ir al pueblo de Israel, pero Dios hizo todo para que el pueblo fuera totalmente libre. Y el verso 36 dice que así despojaron a los egipcios. No solamente se fueron con todo. A partir del verso 37 nos dice quiénes salieron. Dice que hombres de a pie, sin contar niños. Verso 38. Subió con ellos, aparte no solo de sus hijos y su ganado, subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y muchas ovejas y muchísimo ganado. Hasta extranjeros y egipcios iban con ellos. Porque esta es la libertad que Dios nos da, una libertad completa. El enemigo no quiere dejarnos ir libres, pero Dios le arrebata, le quita toda autoridad hasta que está destruido, le ata y ahora nos saca de su dominio. Dice Mateo capítulo 12, verso 29, y voy a ir concluyendo en esta hora. Cuando está hablando acerca de que Jesús echaba demonios y le dicen: por el príncipe de los demonios lo echas. No, Dios no hace nada con concesiones o por autoridad del enemigo. Y entonces dice en el capítulo 12, verso 29 de Mateo, voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás es el hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Esto es lo que Dios hizo. Se mostró en Egipto y en Faraón como más fuerte que Satanás, más fuerte que Egipto, más fuerte que los dioses egipcios, más fuerte que Faraón. Los despojó y sacó a su pueblo para servirle. Dice Efesios capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y nos va a decir que éramos hijos de de ira, lo mismo que todos los demás, siguiendo nuestros deseos. Pero Dios nos libró por gracia a través de Jesucristo.
Dice 1 Pedro 5, verso 8, ahora que ustedes han sido libres, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, no los quiere dejar ir. Pero ustedes, ¿qué deben hacer? Como Moisés hizo, como Aarón hizo, resistid firmes en la fe. Verso 10, mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No hay libertad a medias. Dios nos da una libertad total, completa, única. Dice Romanos 6, verso 17 en adelante. Pero gracias sean dadas a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Se da cuenta que igual que Israel de Egipto? Y verso 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Vea, esa es la esclavitud de Satanás de Egipto. Quiere dejarnos hilo, cuerda por un momento, pero tenernos atados. Pero dice, no, ahora ya no dejen su cuerpo ahí, nada. Así ahora, para santificar, presenten sus miembros para servir en justicia. Moisés, como Dios, no aceptaron la propuesta de Satanás de esa libertad parcial del enemigo. Nosotros tampoco la aceptaremos. Fuimos llamados para salir y servir a Dios completamente libres. No vivamos bajo condiciones, concesiones, bajo gobierno del enemigo que nos quiera hacer creer que servimos a Dios, pero seguimos bajo su autoridad. No podemos seguir viviendo en el mundo y pretender servir a Dios. O servimos a Dios o estamos bajo el poder del enemigo. Pero nosotros ya hemos sido libertados a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oremos, este es el llamado para ti. Padre, gracias te damos porque nosotros hemos sido libertados. Estamos en camino, estamos sirviendo, estamos tal vez pasando por dolor y sufrimiento en medio del desierto, pero algo es seguro, hemos dejado atrás las cadenas, hemos dejado atrás el poder del enemigo que no nos quería dejar ir. No hemos dejado nada allá, ni nuestro pensamiento, ni nuestro sentimiento, ni nuestro trabajo, ni nuestra familia, ni una pezuña hemos dejado allá, porque hemos salido completamente libres para servirte. En nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos porque hoy sigues obrando esa libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.